Bueno, pues entonces empezamos. Dejadme que me presente. Yo soy Alberto, soy el director ejecutivo de la Comisión Fulbright. Bienvenidos a este seminario para dar a conocer las becas, la segunda edición de las becas de formación artística que hacemos en colaboración con la Xunta de Galicia. Y quería, por ello, dar la palabra y la bienvenida a Anxo Lorenzo, el secretario xeral de Políticas Culturais, para que abriera este seminario. Anxo, por favor. Gracias, Alberto. Muy buenas tardes a todos, y por supuesto a todas también. Bueno, nada, para mí, en representación de la Xunta de Galicia, de la Consellería además de Cultura, pues es un placer poder estar aquí en este inicio de la sesión informativa de este programa de becas, de bolsas, que decimos en gallego, vinculadas y dirigidas al sector artístico. Bueno, una segunda edición que obviamente tiene continuación de la primera, pues porque de la primera quedamos satisfechos, ¿eh? Esto es como tantas otras cosas que después de una primera edición, pues a veces conviene, después de hacer la revisión y la valoración, decir, bueno, pues hicimos la primera muy bien y ahí está, ¿no? No, nosotros esta primera edición nos ha parecido muy alentadora en cuanto a sus resultados, cumplió los objetivos que teníamos cuando desde la Comisión Fulbright España se nos contactó y vimos esta posibilidad de establecer este programa específico vinculado con la cultura, vinculado con la proyección del talento artístico y, por lo tanto, al haberse cumplido esa expectativa que teníamos, pues nos parece oportuno continuar con el programa y, por lo tanto, en este periodo 22-23, pues bueno, establecer una segunda edición de estas bolsas, de estas becas y bueno, lo que a nosotros nos queda, pues igual que a la Comisión Fulbright, pues es animar a ese talento, a esa cantidad de personas con proyectos, con diferentes modalidades y diferentes expectativas más de investigación, de creación, en fin, a que se puedan candidatar cumpliendo obviamente los requisitos de la convocatoria, pero que se puedan candidatar porque yo creo que todos conocemos gente que ha estado implicada en estas becas Fulbright y la experiencia es... Sí, bueno, yo no he conocido a nadie que me haya hablado mal y me haya cuestionado estas becas, ¿eh? O sea que bueno, no sé si en algún momento habrá alguno o alguna, pero en todo caso, yo con toda la gente que he tenido ocasión de comentar este tema, pues la experiencia ha sido muy positiva y por lo tanto lo que funciona no se toca. Y eso es en política y en gestión pública es una verdad como un templo. Así que nosotros estamos encantados de este programa, de poder continuar en esta segunda edición y bueno, y ya digo, lo que nos queda es animar a que haya candidaturas, a que haya personas con sus proyectos profesionales y vitales que puedan encajar en la convocatoria y bueno, y también por supuesto, pues, lo que también aprovecho es para felicitar a los que han estado de becarios en la primera edición. Hoy tenemos a Germán Flores, que va a ser el digno representante de esa primera promoción de estas becas Fulbright Xunta de Galicia, Fulbright España Xunta de Galicia, y que nos va a contar su experiencia y que, bueno, yo creo que también va a ser una buena oportunidad para que aquellos que estéis asistiendo a esta sesión o a las otras dos sesiones que va a haber a nivel informativo antes de ese plazo del 24 de marzo que acaba el plazo para presentar candidaturas, pues que os animéis a presentaros y a buscar pues esa posibilidad de beca en esta segunda edición. Así que nada, Alberto, Sara y Victoria, pues oye, gracias a la Comisión Fulbright de España por vuestra implicación, por vuestro interés en buscar por parte de la Xunta un socio para estas 5 becas y bueno, y que salga todo muy bien y que de aquí a cuando sea, pues estemos presentando la tercera edición, que será señal de que seguimos todos satisfechos de la iniciativa, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Anxo. Yo quiero recalcar las palabras, algunas de las que he dicho. Primero, animaros a todos los que estáis
hoy con nosotros a participar, porque tenemos muchos ejemplos de becarios que nos dicen: yo nunca pensé que iba a tener esta beca, y después finalmente la tienen. Entonces, bueno, hemos organizado esto de una manera tal que primero va a comentarnos su experiencia Germán García Flores, que ha tenido una beca en investigación y traducción literaria en Colgate University, y es de la primera edición de las becas, sobre todo, pues eso, para animaros, para que veáis que no es imposible, para que os cuente su experiencia. Esta primera edición dimos 6 becas, o sea, pudimos dar una beca más de la que está en convocatoria, porque lo que hacemos con Xunta es que si el presupuesto que tenemos asignado falta algo de presupuesto, pues complementamos para que no sobre, sobre todo, presupuesto y fondos públicos. Entonces, a ver este año si podemos conseguir lo mismo. Y a Estados Unidos en esta primera edición se ha ido también a animaros de todas las áreas de artísticas, ¿no? Este año pasado hemos tenido pues literatura con Germán, hemos tenido fotografía, hemos tenido escultura, danza, vestuario, moda, diseño de interiores. Es decir, que las becas en principio están abiertas para todas las disciplinas, con lo cual muchísimo ánimo, y esperamos veros en el futuro. Y yo, sin más, pues voy a dar la palabra a Germán para que nos cuente su experiencia, y después Victoria y Sara contarán desde un punto de vista ya más técnico cómo es la convocatoria y qué tips os pueden dar para presentar mejor vuestra solicitud. Germán, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Hola a todo el mundo. Buenas tardes. Bienvenidos. Es muy fuerte estar aquí. Hace 2 años yo era todos vosotros, así con la mirada atenta a la pantalla, y la verdad es lo que dicen. Hay mucha gente como yo que no creíamos nunca que fuésemos a tener esta oportunidad, y aquí estamos. O sea que si yo pude, vosotros también. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Abajo, Germán, el edito abierto. ¿Se ve? Perfecto. Pues vengo aquí a hablaros de mi año Fulbright con la Xunta de Galicia. Fui de la promoción 2020, la primera, y bueno, 2020 desde luego fue un año que nos cambió la vida a todos en muchos niveles, más de los que vamos a hablar hoy aquí. Y bueno, vengo a contaros un poco qué tal fue todo. Bueno, os hice un pequeño timeline así también para guiarme yo, organizarme la cabeza. En enero de 2020, hace 2 años, mi madre me avisó: oye, Germán, que han salido unas convocatorias Fulbright de la Xunta de Galicia. Venga, te tienes que presentar, venga. Y yo: sí, claro, mamá. Es que es Fulbright, a ver, que no, sabes, que esto no es una beca, a ver, que es Fulbright. Esto es como, no sé, yo lo veía como apuntarme a ser astronauta de la NASA. Es como, sí, a ver, soñar es muy bonito, pero la realidad es la que es. Y al final, pues estaba yo en un momento de transición de carrera. Yo era bailarín y quería salir un poco de todo eso. Y pues tanta insistencia por parte de mi madre, pues al final dije: venga, le voy a dar una oportunidad, porque no sea el no haberme presentado y no perderme, no decir qué habría sido. Y en junio de 2020 presenté mi candidatura, viví un verano estupendo, asumiendo que no me la iban a dar. Y en octubre de 2020 me despierto con un correo de Alberto diciendo que me la habían concedido. Creo que estuve sin hablar aproximadamente 1 hora. y en enero de 2021, solo 4 meses después, me fui a Boston, y me volví en septiembre de 2021. Fueron 9 meses viviendo entre Colgate University, que es ese campus que veis en las 2 fotos de la izquierda, uno de los campus votados de los más bonitos de Estados Unidos. Es absolutamente impresionante. Yo iba andando por ahí y había gente, me acuerdo,
hace mucho frío, es upstate New York, o sea que había muchos días que estábamos a -6 grados por la mañana. Y yo me acuerdo de la gente con mala cara y quejándose, yo con esa cara de niño en tienda de caramelos, en plan, pero es como Hogwarts esto es impresionante. Y al lado estaba en Boston University, que también me dieron la oportunidad de participar en mi investigación a lo largo del verano, que es ese campus que veis ahí, es un campus muy extenso y a lo largo de toda la ciudad de Boston, está entrelazado con un montón de las calles principales, con lo cual los servicios son fantásticos y es Boston, o sea, Boston es una ciudad histórica, impresionante y la verdad, o sea, el hacer esta presentación para mí fue una oportunidad de sentarme a ver por todo lo que he pasado, ¿vale? Me ha costado mucho decidir qué poner y qué no, porque pasaron muchas cosas. La investigación que realicé, como se dijo antes, fue una investigación independiente de literatura que yo propuse y me hizo conectar, era sobre los autores gallegos en Nueva Inglaterra, que muchos de ellos fueron exiliados y sabemos que se fueron a Sudamérica, pero yo quise saber qué pasó con los que se fue a América del Norte. Y no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar y lo que encontré allí fue un país que tiene un tejido cultural tan absolutamente complejo y con tanta diversidad y con tanta variedad de temáticas que cualquier tipo de nicho académico o profesional que uno quiera perseguir, es que allí va a encontrar en dónde perseguirlo. Porque yo, o sea, no tenía de verdad ni idea de la cantidad de organizaciones que iba a haber, porque la emigración, por supuesto, trajo también su descendencia y la descendencia fundó organizaciones y las organizaciones se han ido extendiendo a lo largo de los años. Nueva York es el epicentro de los gallegos en Norteamérica y tenemos un montón de cosas, o sea, hemos llegado a extremos que yo no tenía ni idea. Por ejemplo, así como curiosidad, existe un café que se llama Café Riazor, que también funciona como restaurante, que es el lugar favorito de Sarah Jessica Parker, la de Sexo en Nueva York. Y eso está fundado por gallegos, por la gente por la que yo estaba investigando. Y como curiosidades como esa, así. En los 9 meses que estuve allí, tuve la oportunidad de visitar todas estas ciudades y alguna más que me he dejado fuera. Si tenéis la oportunidad de visitar Nueva Inglaterra, todo Estados Unidos es ultra diverso, o sea, no hay casi 2 zonas iguales, pero si tenéis la oportunidad de visitar Nueva Inglaterra, os lo recomiendo encarecidamente. Es un sitio muy... Es como... Hay gente que lo llama como muy europeo. No sé si lo llamaría europeo, pero sí que tiene como un elemento coziness que es impresionante. El paisaje es alucinante. Llegas a la cima de las montañas y miras aquello y es como te deja sin aliento. Y bueno, luego pude también visitar Miami, Nueva York, que había estado antes. Pude estar en Virginia, pude estar en Maryland, en Baltimore, pude estar en Washington. La verdad han sido como 9 meses totalmente frenéticos y como tenía una investigación independiente no tenía que cumplir con unos plazos escolares, no tenía un horario marcado, con lo cual, me perdí, eché de menos un poco el componente de conectar con la gente con la facilidad que se hace en un aula normal, pero tuve la ventaja de que pude moverme y viajar con una libertad que, bueno, no todos los que fuimos teníamos. Para no enrollarme mucho, podéis leer más de lo importante que fue a nivel emocional y vital para mí la beca Fulbright en un blog que escribí para ellos, que se publicó hace nada, lo podéis ver en el blog de Fulbright, tenéis ahí el enlace. Y bueno, si me tengo que quedar con un takeaway de esto, es que tienes una vida, luego está Fulbright y luego hay otra vida. Ya no es solo a nivel académico, sino el tipo de situaciones en las que te pone Fulbright, el tipo de salas en las que te ayuda a entrar, el tipo de personas a las que te presenta, uno no alcanza realmente a entender el cambio que puede producir una beca como esta. Y por eso animo
a todos a que os presentéis, porque yo estaba escuchando hace 2 años esta misma charla en plan, qué pereza, pero si no me la van a dar, madre mía, la que voy a liar, y aquí estoy ahora mismo contándoos muy por encima mi experiencia para no enrollarme. Os animo a que os presentéis, os animo a que si os podéis ir, aprovechéis cada minuto, absorbáis todo, visitéis todo. Es una experiencia que pasa muy rápido, nunca penséis que tenéis todo el tiempo del mundo, pasa muy rápido, aprovechad cada minuto, y si no os la dan a la hora a la primera, presentaos más veces, que a mí me la dieron a la primera, pero yo me hice amigo de gente que se presentó 3 o 4 veces y a la tercera o cuarta se la dieron. Entonces, os animo de verdad, no lo dejéis pasar, aunque solo sea por no pensar el que habría sido, y que si os cogen, que sepáis bueno, que vais a disfrutar una experiencia genial, y que si no os cogen ahora, que no os desaniméis y que sigáis, porque hay muchos caminos para todos, y aunque Fulbright es fantástico, es increíble, bueno, hay muchos caminos para todos. Así que gracias a la Xunta de Galicia y a Fulbright por haber lanzado por 2º año en las becas esta convocatoria, que de verdad nos ha cambiado la vida a mucha gente, y tenerla tan cerca es alucinante. Tenéis ahí mi Instagram por si alguien quiere seguirme, hacerme alguna pregunta más o contactarme o lo que sea. Y bueno, un placer, espero conoceros como futuros Fulbrighters, ojalá a todos, y un placer. Muchas gracias. Gracias, Germán. La verdad es que tu post es de los más bonitos que he leído en mucho tiempo. Tenemos un blog en la página web de Fulbright donde becarios escriben sobre sus experiencias, y leeros de verdad el post de Germán, porque es muy bonito y transmite muy bien lo que nos acaba de decir. Muchísimas gracias, y yo creo que con esto podríamos ya terminar la presentación, porque yo creo que has dejado bastante claro que hay que presentarse, pero bueno, vamos a intentar ayudaros un poco y deciros cómo es mejor, cómo podéis presentar mejor vuestra solicitud, y para eso tenemos a Victoria y a Sara que van a contarnos cómo lo podemos hacer mejor. Muchas gracias. Fantástico, muchas gracias, Germán. Lo has hecho fantástico, como no esperábamos menos de ti. ¿Te importa, por favor, quitar ahora tu presentación para que podamos compartir la nuestra, Sara? Sí, bueno, Victoria, pues vamos a ponernos ya en plan un poco más institucional. Victoria, sí. Perdona, me permites, me tengo que despedir porque tengo ahora que atender otra cosa. Me despido, Alberto, Victoria, Sara, por supuesto Germán y el resto de participantes. Muchas gracias y hasta la próxima. Suerte. Chao. Gracias, Sanso, porque sin la Xunta esto no sería posible. Bueno, pues hola a todos, y vamos a empezar con una pequeña introducción con lo que es el programa Fulbright, por si alguno no lo conocéis todavía. Fulbright se creó ya hace más de 75 años, justo acabamos de hacer, por el senador J. William Fulbright, que realmente su objetivo en esta vida no era dar becas. Su objetivo en esta vida era mejorar el entendimiento entre las naciones, y pensaba que la mejor manera de hacerlo era a través del conocimiento directo de las personas. Él pensaba que cualquier persona que pasara una temporada en Estados Unidos, o cualquier estadounidense que pasara una temporada en otra parte del mundo, iba a conocer mucho mejor la sociedad, la cultura de ese país, iba a entender mucho mejor por qué las cosas se pueden hacer de diferentes maneras, y ninguna tiene por qué ser la mejor o perfecta. Entonces, la idea, esto derivó en un programa de becas que permitiera este intercambio cultural, educativo y científico. Llevamos más, como os decía, 75 años, estamos ya presentes en más de 160 países, hay un número muy elevado de becarios y unas cifras bastante importantes de Pulitzer, Nobel, jefes de Estado, de gobierno, pero como decía Germán antes, a ver, estos señores cuando pidieron la beca no eran estos señores, eran unos estudiantes como vosotros, jóvenes, estudiantes o artistas en nuestro caso, con un proyecto muy claro, con muchas ganas de hacer cosas, de cambiar su disciplina, de cambiar dentro de lo posible su mundo, y bueno, pues que consiguieron la beca que les permitió dar un paso más en este sentido.
En cuanto a España, la beca lleva aproximadamente 60 años, algo más de 60 años, y funcionamos en los dos sentidos. Fulbright es un programa binacional, en nuestro caso entre España y Estados Unidos. Los países en los que el gobierno, que no es Estados Unidos, en nuestro caso España, participa muy activamente en las becas, aporta fondos, hay un volumen importante de becarios, el programa se lleva a través de una comisión, que es en la que trabajamos Alberto, Sara y yo, y bastantes personas más, ¿vale? Dependemos al 50% de la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos representado por la Embajada, y del Gobierno de España representado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Lo cual quiere decir que somos el único programa de becas que realmente cuenta con la aprobación de ambos gobiernos, con el respaldo de ambos gobiernos, y que además todos los becarios españoles que van a Estados Unidos son de alguna manera invitados del gobierno de Estados Unidos, lo que facilita muchísimo las cosas. Entonces, en este momento tenemos, cada año convocamos aproximadamente 130 becas diferentes, porque tenemos todos los programas para todo lo que se quiera hacer a partir del grado o la licenciatura, se puede hacer con Fulbright, ¿vale? En este caso estamos hablando de unos estudios artísticos, también tenemos becas para hacer másters, doctorados, para hacer investigación predoctoral o investigación postdoctoral, para dar clases de español en Estados Unidos como lectores, y también hay programas para funcionarios. Y luego, por supuesto, también como funcionamos en los dos sentidos, también tenemos becas para estadounidenses y colaboramos con muchas instituciones para promover los intercambios a todos los niveles. En cuanto a Fulbright, ¿por qué decimos que somos más que una beca? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? A ver, muchas instituciones se limitan a dar dinero y se olvidan de vosotros. Nosotros no, nosotros desde el primer momento hacemos un seguimiento y estamos muy en contacto con los becarios, ¿vale? Antes de entrar en eso, de todas formas, quizá el punto más importante es el prestigio. En España, Fulbright puede ser más o menos conocido. En Estados Unidos es el buque insignia de los programas de intercambio. Desde hace 75 años se ha labrado un nombre, una reputación, de manera que, aunque nosotros siempre lo decimos, que ser Fulbrighter en una vez en Estados Unidos marca la diferencia, es gracioso porque todos los becarios que vuelven nos dicen: es que no nos lo creíamos cuando nos lo decíais, es que llegamos allí y simplemente por decir soy Fulbright se me abren muchísimas puertas. Es mucho más fácil hacer contactos, hacer networking, hay muchísimas más oportunidades que yendo sin la beca Fulbright. Pero en cuanto al apoyo, pues desde ahora mismo, desde antes de que tengáis la beca, Fulbright, dentro de la comisión Fulbright, hay una parte que es la asesoría académica o Education USA, que es una organización que se dedica a dar información absolutamente neutral, objetiva y gratuita sobre los estudios en Estados Unidos, ¿sí? Si queréis centrar vuestro proyecto, buscar cómo encontrar una institución, ver cómo pedir una carta de invitación, todo eso a través de nuestra página web podéis poneros en contacto con la asesoría académica, que os van a orientar muchísimo en toda esa búsqueda. Luego, desde el momento que conseguís la beca, vais a tener una persona de contacto en la comisión que os va a apoyar en todo el proceso. Todo lo que es el pasar la solicitud a inglés para que se haga el proceso de documentación en Estados Unidos, todo el proceso de visado, que como decíamos también somos parte de la Embajada de Estados Unidos, no somos parte, pero dependemos en parte de ellos, con lo cual el acceso al consulado es mucho más sencillo. Tenéis también las tasas de visados, estáis exentas de ellos, y antes de salir de España, os organizamos unas sesiones, unas jornadas de orientación para que os conozcáis todos los becarios españoles que vais a ir a Estados Unidos en la misma época. Desafortunadamente por la pandemia, los últimos años han tenido que ser virtuales. Lo hemos hecho lo mejor posible, pero esperamos que este año ya podamos hacerlo presencial, que es muchísimo más enriquecedor y más entretenido para todos, obviamente. Aparte de estas primeras jornadas antes de salir de España, una vez que llegues a Estados Unidos, nuestra agencia cooperadora allí organiza unos programas preacadémicos o Gateway Orientations que reúnen a becarios Fulbright de todos los países que van a Estados Unidos, o sea, ya no son españoles, ya son de cualquier parte del mundo, juntan normalmente a 250, 300 personas. De nuevo, esto es posible que este año tenga que hacerse online por el volumen, ¿vale? Pero es una oportunidad fantástica
para que conozcáis más de la idiosincrasia de Estados Unidos, los temas, cómo se investiga, cómo se hacen estudios artísticos, todo lo que las diferencias entre España y Estados Unidos que vais a encontrar, que conozcáis a gente en vuestros campos o en las zonas en las que vais a vivir, empezáis ya a hacer un networking que es muy importante durante toda la estancia. También a lo largo de la estancia se organizan enrichment seminars, que de nuevo vuelven a reunir a becarios de todo el mundo en una ciudad concreta. Esto ya no es tanto para daros unas pautas de lo que os vais a encontrar y cómo ayudaros a adaptaros, sino que son sobre temas concretos que pueden ser pues, un tema artístico como música o danza, o temas de actualidad, como puede ser, pues no sé, en este momento sería tanto el dichoso COVID como la potencial situación de conflicto en Ucrania. O sea, cualquier tipo de cosa, y ahí os podéis apuntar a lo que más os interese. También, mientras estáis en Estados Unidos, Sara y yo seguiremos en contacto con vosotros desde la comisión, pero para evitar las diferencias horarias, se os va a poner una persona de contacto allí en Estados Unidos, en vuestro mismo uso horario, para que también os ayude con todos los trámites, todos los aspectos que os puedan surgir, que necesitéis algo de apoyo. Eso institucionalmente, pero además existen también en Estados Unidos los Fulbright Chapters, que son organizaciones regionales de antiguos becarios estadounidenses que a la vuelta bueno, se han organizado para seguir en contacto y que también ofrecen un montón de servicios a los becarios Fulbright de fuera de Estados Unidos que están allí. Que pueden ser temas culturales, os pueden invitar a comidas de Thanksgiving, a celebrar Halloween, a ir a un partido de la NBA o de la Super Bowl, bueno, un montón de actividades que pueden ser muy enriquecedoras. Aparte que también tienen ayuda, pues no sé, pues puede ser para encontrar casa o multitud de recursos de personas que viven allí. Y luego, por supuesto, después de la beca tenemos una serie de asociaciones de exbecarios, tanto a nivel nacional, español, como a nivel internacional, virtuales, presenciales, que os pueden ayudar mucho a conseguir contactos en vuestra área de especialidad. Entrando ya en concreto en esta beca de ampliación de estudios artísticos en colaboración con la Xunta de Galicia, está abierto para artistas en cualquier especialidad, ¿vale? Cualquier tipo de disciplina artística en la que os interese tiene cabida dentro de esta convocatoria. Es una convocatoria que cubre estancias entre 6 y 12 meses y que está orientada no tanto a hacer un programa de máster, porque las disciplinas artísticas entendemos que tiene quizá menos relevancia, menos trascendencia, sino más bien a la formación, o sea, la ampliación de vuestros conocimientos ya artísticos a través o bien de investigación o de programas más cortos, como pueden ser conservatorios, diplomas, certificados, ¿vale? Lo que en Estados Unidos llaman non-degree studies, que no te dan un título académicamente reconocido, pero que sin embargo te dan una formación práctica muy importante. Entonces, estas becas que están abiertas, lo veremos hasta el 24 de marzo, el plazo de solicitud, son para irse para el curso 2022-23. Aproximadamente a partir de junio, julio de 2022 podríais iros. En la primera convocatoria, el caso de Germán, se les pasó un poco el tema porque por la pandemia fue la época del confinamiento, se pararon todos los trámites administrativos, pero bueno, este año lo lógico es que a partir del verano podáis iros, ¿vale? Sí que es importante, muy importante, que consigáis una carta de invitación o de admisión en la institución de Estados Unidos que os interese. ¿Qué diferencia hay entre una carta de invitación y una admisión? La carta de invitación es cuando vais a desarrollar actividades no regladas de investigación o vais a hacer solo 2 asignaturas sueltas en algún sitio, ¿vale? Entonces necesitáis una carta de invitación del Centro de Estados Unidos. Si vais a apuntaros en un curso ya reglado, tenéis que conseguir la admisión, ¿vale? Esto tenéis que verlo con la institución que os interesa, ver exactamente qué es el proyecto que queréis llevar a cabo y decidir y presentar una u otra. En esta convocatoria no pedimos ni siquiera una formación académica formal. Es decir, si vosotros conseguís la carta de invitación de admisión en Estados Unidos, eso quiere decir que esa institución considera que tenéis la formación artística suficiente de base para poder
sacar partido a esos estudios, a esta etapa de formación, ¿vale? Con lo cual no pedimos ni los estudios reglados ni la nota de corte. Por supuesto, si lo tenéis, perfecto, ¿vale? Pero se valora mucho más la formación artística que la formación puramente académica. Y por ese motivo tampoco pedimos una nota de inglés. Si lo tenéis, si tenéis cualquier tipo de examen de inglés, perfecto, presentarlo. Se supone que si vais a tener la carta de admisión o de invitación, si os va, o sea, ellos, la institución de destino, os va a pedir que le hayáis demostrado ya que tenéis el nivel suficiente para sacar partido de la estancia. De todas formas, nosotros nos reservamos la posibilidad de, durante la entrevista, hacer parte de la entrevista en inglés para ver vuestro nivel. Y si nos queda alguna duda, podemos hacer algún tipo de pruebas. En cuanto a la duración de las estancias, por favor, pensadlo muy bien, porque es muy importante que solicitéis la estancia máxima que necesitéis desde el primer momento, ¿vale? Hay muchas veces que la gente una vez allí dice, jo, es que he pedido 8 meses, 9 meses y me habían faltado 2 más para terminar mi proyecto. Pensadlo desde el principio, porque una vez que está emitido el documento de beca, una vez que estáis allí, no hay posibilidad de ampliar la estancia, ¿vale? Entonces, pensad bien realmente cuál es vuestro proyecto, el tiempo que necesitáis y pedir la estancia que realmente necesitáis. Un tema que nos surge mucho con los estudios artísticos es el tema de la posibilidad de prolongar la estancia después de la beca, para que vayamos a hacer prácticas remuneradas, que hay mucha gente que las consigue, ¿vale? Esto, bueno, ya os explicaremos con más detalle una vez que consigáis la beca, pero es que tener en cuenta que los visados tienen algunas limitaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de Germán, que hace investigación, no hay opción a extender la estancia para hacer lo que se llama PEDAT, que es el Post-Degree Academic Training, ¿vale? El visado para objetivo de titulación, para objetivos, perdón, del proyecto, que son investigación, no considera la posibilidad del PEDAT. Tampoco la considera en los estudios tipo certificado o diploma que se haga en instituciones que no están académicamente reconocidas, ¿vale? Ahora vamos a verlo con unos ejemplos. Sin embargo, sí podría hacerse si lo hacéis unos estudios en objetivo de titulación, pero en un centro universitario o con acreditación para impartir títulos de posgrado. Quiero decir esto porque luego hay veces que las personas no lo tienen claro y, bueno, de alguna manera les parece que no tienen la información completa, ¿vale? Entonces, si tenéis dudas, poneros en contacto con nosotros, vemos vuestro caso en concreto, ¿vale? Pero no dejéis de tener en cuenta esto, que dependiendo de lo que vayáis a hacer, hay unas limitaciones. Entonces, para que os hagáis una idea, los proyectos que se presentaron, que consiguieron la beca en la primera convocatoria, al final tuvimos 6 becarios, como este año se han convocado 5 becas, pero dependiendo de la duración de las estancias que se concedan y de dónde se vaya, como los presupuestos están a máximos, con un poco de suerte, Fulbright puede complementar la última beca de la Junta y conceder una 6ª, ¿vale? Entonces, este año tuvimos 6, como veréis, 4 de ellas hicieron los estudios que llamamos Non-Degree Studies, que es para conseguir un certificado o un conservatorio en estas disciplinas que veis en la pantalla, y 2 de ellos hicieron investigación. Germán en literatura y otra persona hizo en escultura en el Boston College, ¿sí? Por ejemplo, de estos ejemplos que hemos puesto, la primera fotografía, que fue en New York Film Academy, sí que pudo hacer una estancia de prácticas al terminar su beca, ¿vale? Porque New York Film Academy está acreditada para dar títulos de posgrado, ¿vale? Sin embargo, la persona que hizo danza en el José Limón Dance Foundation no pudo, porque no es una institución acreditada, ¿vale? Entonces es importante que esto lo tengáis en cuenta a la hora de diseñar vuestro proyecto y dónde queréis ir. En cuanto a las fechas clave de esta convocatoria, sabéis que está abierta y cierra el 24 de marzo. A ver, esto quiere decir que a las 12 de la noche del 24 de marzo, la solicitud electrónica a la que podéis acceder a través de nuestra página web, ahora os lo vais a ver con Sara, cierra, ¿vale? Si no habéis completado la solicitud en este momento, perdéis la oportunidad de
seguir adelante del proceso de selección. Si, sin embargo, habéis completado la solicitud para el 24 de marzo, tenéis 10 días adicionales para presentar documentación de apoyo. Pues, por ejemplo, si os faltan las cartas de referencia, podéis presentarlas en estos 10 días adicionales, os podéis conseguir las asesorías adicionales. Si os falta algún tipo de expediente que queráis presentar en estos 10 días adicionales. Pero solo si ya habéis presentado, habéis terminado la solicitud electrónica, habéis presentado el proyecto completo antes del 24 de marzo. ¿Vale? Esto es muy importante. Luego, una vez pasa el plazo del 4 de abril, desde la comisión revisamos técnicamente todas las solicitudes, comprobamos las que cumplen normas, que está todo correcto, y dependiendo del número de solicitudes que cumplan normas, se hará una primera preselección sobre papel, es decir, antiguos becarios Fulbright de las áreas artísticas en las que haya candidatos evaluarán estas solicitudes sobre el papel para quedarnos con aproximadamente 15 candidatos finalistas que puedan acceder a la entrevista personal. Esa entrevista personal es ya la que decide la lista de candidatos finalistas que consiguen la beca, ¿vale? Estas entrevistas personales también las hacen por lo general antiguos becarios Fulbright, que conocen tanto el área que están evaluando como la experiencia que vais a tener o que se espera que tengáis, ¿vale? Este año todavía no se sabe si serán presenciales o virtuales. Siempre sean personales, puede que las hagamos a través de internet, o si es posible, siempre preferimos hacerlas en persona. En este caso, podría ser o en Santiago de Compostela o en Madrid, eso ya lo avisaríamos con tiempo, ¿no? Y también más o menos en mayo o junio, después de las entrevistas, una semana después, como mucho, os damos los resultados y empezamos a trabajar con los candidatos finalistas para trasladar sus expedientes en inglés a Estados Unidos, ya hacer la documentación de beca, la gestión de visado, la orientación presalida y por fin os iríais a Estados Unidos a empezar a disfrutar de la experiencia. Entonces, en cuanto a la dotación de la beca, todas las becas Fulbright buscan que se pueda disfrutar de la estancia sin necesidad de aportar fondos personales, ¿vale? Esto para nosotros es muy importante. Vuelvo a repetir, es fundamental que sepáis que este programa, la aportación económica directa, viene de la Xunta de Galicia, ¿vale? De la Consellería de Cultura, Educación y Universidades. Sin ella sería imposible mantener este programa, ¿vale? Entonces, pasa Sara, por favor. La beca contempla tanto lo que es una ayuda para viaje e instalación, que es de $2.300 si no participáis en un curso preacadémico a llegar a Estados Unidos, o de 2.600 si tenéis la oportunidad de hacerlo. Un estipendio mensual que varía de $1.400 a $1.360, dependiendo del destino en el que estéis, porque claro, no es lo mismo el coste de la vida en California que en Indiana. Entonces, eso los baremos, los hacemos dependiendo de unas tablas del Departamento de Estado. No os vais a hacer ricos, pero vais a vivir perfectamente con el estipendio, ¿vale? Luego, pues, se contempla un máximo de $10.000 para matrícula, tasas y gastos de proyecto. Si son matrícula y tasas, eso se paga directamente a la institución de destino. Si son gastos de proyecto, hay contemplados una serie de gastos que tendréis que confirmar con nosotros que están aprobados, autorizados, y se os pagaría, se os reembolsarían a vosotros directamente, ¿vale? Luego está el seguro de enfermedad y accidente, que esto ya corre por cuenta de Fulbright, vas con un seguro que cubre a todos los Fulbright de todo el mundo, ¿vale? Y que cumple con todos los requisitos del visado J. Quiero comentaros, es importante, dependiendo del proyecto que queráis hacer en Estados Unidos, las matrículas tasas en Estados Unidos son muy caras. Entonces tenéis que comprobar si con esta dotación os basta o no. Si no, tendríais que demostrar que disponéis de fondos personales suficientes para complementar la ayuda de la beca, ¿sí? También si vais con familiares acompañantes, cónyuge o hijos, tendríais que demostrar que disponéis de fondos para cubrir sus gastos. Y luego comentar que estas dotaciones tienen una retención de IRPF, que eso ya no depende de nosotros, o Hacienda nos obliga a retener
una cantidad que, dependiendo de vuestras circunstancias personales, de la cantidad de dinero que recibáis, de si vais en un solo año natural o en 2 años, porque las retenciones son por año natural, de enero a diciembre, entonces no es lo mismo empezar la beca en enero que empezar la beca en septiembre, ¿vale? Pero que sepáis que hay unas retenciones que es obligatorio. Bueno, en su caso, ya cuando tengáis la beca, ya entraríamos en nuestro caso concreto para avisaros de antemano. Y hasta aquí yo paso la palabra a Sara. Hola, buenas tardes. Bueno, yo os quiero guiar de una forma más en detalle por la solicitud, para que, como ya está abierta esta convocatoria, en cuanto terminemos hoy, os pongáis manos a la obra a hacer por lo menos vuestra mejor solicitud, ¿de acuerdo? Os llevo a la página web de Fulbright, no sé si la habéis podido visitar todos ya o no, pero os recomiendo que lo hagáis pues, lo antes posible, porque en realidad encierra, es la casa, encierra toda la información que necesitáis y todos los recursos que necesitáis para realizar esta solicitud. Aquí podéis ver la home, ¿no? la primera página, digamos, y aquí, pues, sobre todo, podéis ver listados todas las convocatorias que existen. Como ha dicho Victoria, pues tenemos un amplio abanico de programas para distintos perfiles de solicitantes, y además también, como también hemos comentado, hay becas para estadounidenses, ¿no? Entonces vosotros tendréis que buscar dentro de esta sección de programas y convocatorias de beca aquellas que corresponden para españoles, que son las que distinguiréis porque están en naranja, y como veis, pues ahí está abierta ya nuestra ampliación de estudios artísticos de la Xunta. Además, antes de que nos movamos a ver la convocatoria en sí, bueno, veréis que hay una serie de recursos que también os recomiendo conozcáis desde esta primera página. Bueno, como sabéis, como ha comentado antes Alberto y el propio Germán, tenemos una sección, si miráis a pie de página, digamos, donde recogemos las publicaciones de distintos perfiles de becario durante o después de su estancia. Entre ellas está la de Germán, de nuevo, muy recomendable que lo miréis, pero también os recomiendo que os paséis por ella, porque probablemente por un motivo o por otro encontréis otros perfiles que también os puedan servir de inspiración, o incluso pues, para desmitificar si algunos de vosotros pues, no habéis vivido fuera o no habéis estado solos en otro país, para que veáis pues, que mucha gente pues, sufre un shock de adaptación al principio que se pasa bastante rápido, simplemente pues para contrastar formas de vida distintas, cuestiones que nos llaman la atención, distintas formas de hacer. Entonces, bueno, ahí, aunque sean a otras ciudades de las que a lo mejor vosotros estáis contemplando o en otros perfiles de estudio, etcétera, daros un paseo porque veréis que inspiran mucho estos puntos de vista de gente que lo está viviendo o lo ha vivido y que además quiere compartirlo a gritos para que todos vosotros podáis, por lo menos, bueno, revivir un poco estos asuntos, ¿de acuerdo? Luego también, si miráis en la parte inferior de la página, debajo de donde pone Conócenos más, hay una sección que se llama ¿Quieres estudiar en Estados Unidos? Esto va a ser una herramienta bastante útil que, como decía Victoria, ofrece Education USA, con quien compartimos comisión, y que precisamente su labor está en ofrecer un asesoramiento pues imparcial y gratuito a todos aquellos que queréis pues, desde centrar vuestro proyecto a localizar instituciones de destino, porque al final son especialistas en orientar a distintos niveles de estudiantes que quieren ir a Estados Unidos para hacer un programa o estudios independientes. Entonces, como veremos ahora más adelante cuando entremos en la solicitud en sí, una parte que valoramos muchísimo es cómo vosotros describís vuestro proyecto, que por un lado
pues tiene que aportar, ¿no? Una ampliación de conocimiento sobre una materia, pero además nos importa mucho cómo redactéis esa explicación, cómo centréis la investigación que vayáis a realizar para poder, pues eso, definir en qué consiste vuestra beca en Estados Unidos. Entonces, tanto en esa parte donde si pincháis en queréis estudiar en Estados Unidos, accederéis a un formulario. Nuestros compañeros de Education USA son súper eficientes y probablemente os puedan responder en muy poquito tiempo vuestra duda o, si es necesario, hacer una conversación de seguimiento. Pero veréis también en la parte superior de la página, en el encabezado, que hay una sección que se llama Estudios en Estados Unidos. Ahí también podréis acceder a muchos recursos, lo vamos a ver luego, para de nuevo ayudaros a definir en qué va a consistir vuestra estancia. ¿De acuerdo? Sobre todo eso, conocer un poco cómo son los requisitos para aquellos que vais a solicitar acceso, por ejemplo, a un estudio más dentro del contexto académico, para que conozcáis un poco pues, cómo funciona el sistema educativo, cuáles son las expectativas, niveles de inglés, cómo escribir un ensayo en inglés, ciertos aspectos que os pueden resultar muy útiles. Y luego, aparte, pues encontrar información sobre centros en función de vuestras preferencias, que puede ser por especialidad, por zona geográfica, etc. Y algunas las podréis conocer, pero bueno, otras quizás podéis complementar esa información con la ayuda de Education USA. Bueno, dicho esto, en este caso, como ya está abierta esta convocatoria, pincharíamos en este cuadradito naranja donde podemos ir directamente al despliegue de la convocatoria de ampliación de estudios artísticos de Xunta. Cuando hagamos eso, podréis ver pues, primero una descripción breve donde podéis acceder a muchísima información sobre los requisitos o la definición de las disciplinas, el tipo de documentos que tenéis que presentar junto con vuestra solicitud, y también en la parte inferior veréis una serie de recursos que ponemos a vuestra disposición, como esta misma sesión que estamos realizando hoy, para que la podáis consultar y de nuevo probablemente resolver dudas que podamos tener cualquiera de nosotros cuando nos presentamos a una convocatoria así. Esta sesión quedará grabada, igual que, como sabéis, hay 2 sesiones más y bueno, si queréis repasar algún aspecto, pues podéis simplemente pinchar estos enlaces. De la misma manera también podéis ver el texto completo de la convocatoria, y también se presentan un documento que recoge preguntas y respuestas frecuentes, donde podéis también ampliar la información que os estamos compartiendo hoy, incluso acceder a algunos enlaces de algunos de los recursos que comentaremos, para que lo hagáis pues, tranquilamente cuando os pongáis a preparar vuestra solicitud. En realidad, a mí me parece que la solicitud en sí es bastante intuitiva. No sé si os habéis presentado ya en algún momento a una solicitud de este tipo, pero bueno, consiste en 6 partes. Podéis, de hecho, trabajar con ella por sesiones. No es necesario que lo hagáis todo de una vez. Para iniciar la solicitud, que por cierto, comentaros, accedéis a ella en la parte baja de la pantalla de la convocatoria. Veis, aquí hay un botón azul que pone acceder a la solicitud electrónica. Esto os vincularía directamente con la solicitud. Por eso os digo que todo en realidad está encerrado dentro de nuestra página. Bueno, la solicitud en sí tendría 6 partes, de las cuales, pues, sobre todo, tendríais que proporcionar datos identificativos sobre vosotros, los datos académicos, los estudios que hayáis ido realizando, datos profesionales que podáis tener, de nuevo bastante intuitivo. Y me quedaría un momento aquí en esta cuarta parte
del proyecto de beca, porque al final es un factor muy importante para vosotros poder contarnos por qué estáis pidiendo esta beca. Y nosotros es una parte que elegimos, o sea, miramos mucho porque es donde normalmente se encierra el factor diferencial que tenéis cada uno de vosotros como candidato. Tanto como que decidís compartir con nosotros, sino cómo lo hacéis. Por lo tanto, yo una cosa que os recomiendo es que cuando os pongáis a completar esta solicitud os imprimáis los detalles, los adjuntos, o los tengáis a mano de la convocatoria, también pues porque estáis respondiendo a una convocatoria, y que bueno, manejéis un poco ese lenguaje y cuál es un poco el enfoque de este programa, pero que el resumen del proyecto realmente sería muy aconsejable que le dedicaras bastante tiempo. Nos gustaría ver aquí por qué participar en este programa es importante para vosotros ahora, porque es importante que vosotros realicéis esta estancia ahora y en Estados Unidos. ¿Qué es lo que creéis que os puede ofrecer esta experiencia que es distinta a vuestra vida, vuestro recorrido aquí? Y cómo encaja dentro de esta visión un poco más global de vuestro área de estudio. ¿Qué queréis obtener? También es importante pues, también que denote pues, que habéis hecho una investigación para elegir el mejor lugar para vosotros y que consideráis que este es el mejor sitio por los motivos que tengáis. También es muy importante que nos podáis transmitir si habéis llegado a elegir un sitio porque conocéis a alguien muy influyente en vuestra vida, un mentor que os ha orientado hacia ahí porque tiene relación con este centro, si lo habéis encontrado vosotros y se ajusta perfectamente a vuestro campo de estudio, si hay algún tutor, profesor allí a quien seguís, admiráis o es clave en vuestro área, etc. Cada uno tendréis vuestra narrativa y precisamente eso es lo que queremos encontrar, pues esa narrativa personal que tengáis cada uno de vosotros. Los proyectos, cuando lleguéis a la sección 4, pues veréis que tienen distintas longitudes. Hay una parte que es un resumen, hay una parte donde podéis desarrollar un poco más esa explicación. Esta parte la tenéis que redactar en español, ¿de acuerdo? Más adelante, cuando seáis seleccionados y, como decía Victoria, tengamos que trasladar vuestro expediente a Estados Unidos, pues trabajaremos un poco con estas propuestas para adaptarlas o ampliarlas si fuera necesario y a producirlas en inglés. Pero por ahora podéis perfectamente redactar estos escritos en español. Como veis, los pasos 5 y 6 es donde adjuntaríais documentación que se pide y por fin, cuando lo tengáis todo muy bien revisado en cuanto a redacción, por favor, faltas, deslices, repeticiones, o sea, sed vuestros mejores editores, pues podríais enviarnos esa solicitud en sí, ¿de acuerdo? Como documentación adjunta, si revisáis la convocatoria, hay una serie de pedazos de información que se adjuntan, como puedan ser, como venía a decir antes Victoria, las cartas de invitación o admisión según sea vuestro caso. También se pueden incorporar notas de examen de inglés si las tenéis. Y también aquí necesitamos obtener unas cartas de referencia hacia vosotros, pero no las vais a pedir vosotros directamente. Pensad muy bien en quién puede ser un buen recomendante de estas cartas de invitación, de recomendación desde España, y les avisáis para que lo sepan. Estas cartas pueden estar escritas en español o en inglés. Yo recomiendo que elijáis a una persona que os conozca bien, no solamente una persona pues, que a lo mejor sea
súper prestigiosa o no sé, tenga un puesto muy alto dentro de la academia en la que os mováis, sino que sea alguien que realmente tenga conocimiento de vosotros como colaboradores, como trabajadores, como estudiantes, como artistas, como parte de un equipo, etcétera. Porque esos son los valores que en realidad queremos ver transmitidos, que apoyan vuestra candidatura, por supuesto, pero que también tienen la experiencia directa como para avalar eso. En España no somos muy buenos escribiendo cartas de recomendación, yo creo. Solemos ser muy breves y solemos movernos muchas veces con frases un poco hechas. De nuevo, elegid bien a esta persona para que nos cuente de una forma genuina y a lo mejor eso, pues aportando detalles concretos. Pues trabajé con él en un teatro, fue uno de mis 25 alumnos, digamos, que realmente concreten la relación que tienen con vosotros y por supuesto que os nominen de alguna manera, apoyen en esta candidatura para realizar esta estancia. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona de manera que cuando vosotros estéis completando la solicitud, habrá 3 huecos para que metáis los nombres y el email de la persona que queréis os recomiende. Ellos no tienen que escribir una carta en blanco, sino que lo que tienen que hacer es recibir, bueno, nosotros les enviamos a modo vía email una especie de formulario que de hecho les guía y les da pautas a los aspectos que más queremos conocer sobre vosotros. De nuevo, avisadles para que no les llegue por sorpresa, pero no tenéis que pedirle que os lo entregue a vosotros. ¿En qué momento se manda esta solicitud de carta de recomendación? En el momento en el que vosotros enviéis la solicitud. O sea, completéis la solicitud, estas personas reciben la petición de carta. Por lo que, aparte de que yo no puedo dejar de recomendaros que no esperéis a la medianoche del 24 de marzo, porque luego pasan cosas y no se puede hacer nada, se cae internet, nos quedamos sin luz, no sé, se queda la aplicación pillada y realmente está diseñado para que se cierre y no podremos volver a abrirla. Entonces, por favor, todavía tenéis mucho tiempo por delante. Empezad con tiempo y de nuevo leedla varias veces antes de enviarla y cuanto antes os podáis adelantar al fin del cierre de esta convocatoria, mejor, porque en el momento que vosotros enviáis esa solicitud, pues tienen más días también hasta ese 4 de abril para entregarnos las solicitudes. Hay veces que, pues depende de cómo ocupada o disponible esté esta persona, incluso dándoos 10 días extras para aportar estas cartas o para que nos lleguen estas cartas, pues hay gente que no puede, no le da tiempo o lo que sea, y entonces, pues eso, cuanto antes finalicéis la solicitud, más días les daréis para que puedan redactar esas cartas, ¿de acuerdo? Os lo repasáis, os guardáis una copia de esta solicitud y lo enviáis. Lo primero es enviarla. Como decía Germán, muchas veces tenemos esa sensación de que no vamos a estar cualificados, no nos corresponde obtener esta beca, pero el caso es que todos los años damos becas, todos los años los consiguen gente estupenda y que además el primer paso es pedirla, por lo que, de nuevo, no puedo más que animaros a que la solicitéis. Aquí enseñaros un poco en detalle Education USA, cuando accedáis desde la web o usando este enlace directamente a asesoría académica, pues veréis que por un lado podéis completar un formulario, pero también podéis obtener información más directa sobre lo que a vosotros os interese, apuntaros a eventos. Ellos tienen una agenda bastante rica organizando eventos pues, de formación cara a, en concreto, españoles que van a realizar estudios o ampliación de estudios allí. Y os recomiendo que os apuntéis a ellos porque no son gratuitos. Y de nuevo, pues nosotros desde el programa español
de Fulbright, pues también, como comentamos antes, vamos a realizar 2 sesiones informativas más sobre esta beca en concreto, ¿de acuerdo? En nuestra web os podéis apuntar a todo ello, igual que, bueno, como habéis hecho vosotros. Os recomiendo que también os podéis apuntar, os podéis poner alarmas, podéis apuntar a newsletters, etc. Es muy intuitiva, pero simplemente os queríamos enseñar un poco todos los recursos que existen aquí. Vais a tener acceso a esta presentación más adelante, ¿de acuerdo? Para que podáis repasar esto, y también lo encontráis en ese documento que os comentaba antes, que aparece en la propia convocatoria, que se llama Preguntas frecuentes. Para facilitaros un poco la tarea, aunque cada uno de vosotros pues, tendrá necesidades y visiones específicas, se nos ocurre compartir con vosotros una serie de webs que pueden ser bastante útiles, ¿no? Por supuesto, la nuestra, a la que podéis acceder también a Education USA en España, pero también os dejamos aquí el enlace a Education USA a nivel global, que os ayude en esa investigación sobre destinos y pues, más bien la parte académica, ¿no? Pero también queremos abriros un poco los ojos a que echéis un vistazo en función de qué es lo que queréis hacer a otra serie de buscadores, que hay muchos, organizados muchos de ellos a través de gremios, asociaciones, de profesionales, y de incluso universidades especializadas en campos artísticos, que creo que puede ser muy útil a la hora de, por un lado, de nuevo, verbalizar vuestras ideas y encontrar instituciones de destino, al igual que otros eventos, que como comentaba Germán, él realizó distintas visitas durante el tiempo que estuvo ahí, y de alguna manera también podéis completar, aunque estéis situados en San Francisco, pues podréis incluso ver otras alternativas, o sea, otras dinámicas, otros eventos, otros congresos, otros encuentros que haya interesantes que se vayan a realizar durante el tiempo que estéis ahí, y podréis probablemente planificarlo y asistir a muchos de ellos usando vuestros gastos de proyecto, ¿de acuerdo? De aquí yo pues querría destacar la primera, que es el ICAD. Básicamente pues ahí podéis realizar búsquedas muy especializadas de programas e instituciones universitarias pequeñas, muchas de ellas, lo que se llaman universidades liberales en muchos casos, que podéis discriminar pues, por localización, por especialización, etcétera, para reducir vuestra búsqueda. Algo similar es en NASAD, que veis en la segunda línea, que de nuevo es una asociación de instituciones que están acreditadas en la formación en arte y en diseño. Está muy interesante esta, también ahí podéis acceder a unas guías que elaboran, creo recordar que cada año, para estructurar estudios independientes, que también pueden ser estudios especializados que llaman, o pues eso, para aquellos que no vais a hacer un certificado o no vais a moveros dentro de una evolución, digamos, académica reglada, y vais a hacer estudios independientes. Hay unos recursos bastante interesantes sobre las guías, sobre la elección y cómo gestionarlo, ¿no? Pues también aquí obviamente hay asociaciones para aquellos que os interese el teatro, el cine, en fin, hay muchas asociaciones a las que deberíais echar un vistazo. Carnegie Special Focus es para que os familiaricéis un poco en general con estudios universitarios en Estados Unidos. Creo que es interesante que os hagáis expertos en vuestra propia candidatura y sepáis todo aquello que pueda tener algo que ver con este tiempo estupendo que podríais pasar allí. Y luego, por último, porque también se incluyen disciplinas pues, tanto de comisariado como de gestión artística, la AAAE básicamente es una asociación de gestores culturales que también puede ser bastante útil. Como
os comentábamos, es aconsejable que nos sigáis también en la red social que más os guste, porque desde ahí anunciamos, por supuesto, convocatorias, os presentamos, como ahora estamos haciendo con Germán, a algunos de vosotros que habéis acabado vuestra estancia o estáis a mitad de estancia, que obtenéis, nos escribís, publicamos vuestro testimonio, o como no dejáis de ser nunca Fulbrighters, una vez ya lo seáis, os seguimos con mucho orgullo a lo largo de vuestra evolución. Seguimos teniendo muchísimo contacto con personas que hoy son catedráticos universitarios y que publican, y muy orgullosamente nos gusta presumir de vosotros y darle visibilidad a vuestros proyectos y a todos vuestros logros. Y de nuevo, aquí podéis encontrar una selección de muchos perfiles que estoy segura más de uno os tocará de cerca y os podréis sentir identificados con ellos y os abrirá mucho los ojos, porque creo que es mucho más fascinante que cuando Victoria y yo os contamos en qué consiste y todas las ventajas que tiene ser Fulbrighter, que son muchas, pero creo que queda mucho más bonito cuando os lo cuenta gente que lo ha vivido en primera persona, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, seguidnos en vuestra red social preferida. Y por mi parte, habríamos acabado. Solo me gustaría resaltar de alguna manera que ser Fulbrighter pues, os hace partícipes de un grupo de personas muy especiales que, de nuevo, como decíamos antes, estamos muy orgullosos de decir que nuestros becarios, con los que, como os decía, seguimos en contacto durante mucho tiempo después, no solamente cumplen, sino que superan las expectativas del programa en cuanto, por supuesto, al desarrollo académico, ¿no? De formación que recibís durante tu estancia, pero alineado también con la misión del proyecto, va más allá. Y sufrís un crecimiento personal del que os sentís muy orgullosos después, y además participáis en esta parte tan importante que es fortalecer, ¿no? El entendimiento mutuo entre personas que provienen de países distintos, de formas distintas de vivir, y que sois vosotros los que procuráis en realidad que exista y se mantenga sano ese intercambio cultural entre las gentes. Pues muchas gracias, Sara, muchas gracias a todos los que habéis aguantado toda esta sesión. Germán sigue aquí también. Abrimos ahora el turno de preguntas, tanto para la comisión como para Germán, ¿vale? Aprovechar que estamos aquí para preguntar todo lo que se os pase por la cabeza, básicamente. De momento hay 2 preguntas en la casetilla de preguntas y respuestas. Leo. Hay una cosa que no tengo muy clara. Yo estoy haciendo el doctorado. La ampliación de estudios podría ser hacer un curso en Estados Unidos para ampliar el contexto de mi investigación, o si hago non-degree studies, pero al final no tengo un título como tal de esos estudios en USA, ¿es factible? Pregunto porque 10.000 euros no dan para hacer estudios que lleven a la titulación. Entonces no me queda muy claro a qué programas en Estados Unidos se puede acceder y que tengan peso como para optar a la beca. Sí, en efecto, si lees la convocatoria, no está enfocada para hacer estudios de máster, que en efecto salen mucho más caros que lo que contempla la dotación que contempla la convocatoria. Lo que se busca es, en tu caso, precisamente estás haciendo un doctorado, podrías hacer perfectamente una estancia de investigación predoctoral dentro de esta beca, ¿vale? También tienes otro programa que es el de investigación predoctoral específicamente, que se llama investigación predoctoral y que está ahí abierto a todas las áreas del conocimiento, incluidas las artísticas, que también te puede interesar consultar, ¿vale? Tiene unas características un poco diferentes. Pero en tu caso podrías optar a ambas. Entonces, lo que tú tienes que pensar es cuál es tu objetivo en la vida. Estás haciendo un doctorado, supongo que puedes hacer, a lo mejor, si el doctorado que estás haciendo le falta una parte práctica, pues puedes buscar algún programa en Estados Unidos que te ofrezca hacer
2 o 3 asignaturas con un talante más práctico, menos teórico, que complemente lo que estás haciendo en el doctorado. O cualquier universidad en la que estén impartiendo el doctorado que tú estás haciendo o similar y que te acepten dentro de un grupo de investigación para hacer una estancia puramente de investigación. Eso ya es tú la que tiene que decidir cuál es tu objetivo, cuál es tu interés y sobre eso determinar tu proyecto. María de los Ángeles Muñoz nos pregunta, ¿dónde está la lista de disciplinas que se consideran artísticas? Ahora es bastante amplio, pero bueno, yo te voy a redirigir a la página donde está el resumen de la convocatoria, donde puedes encontrar en la parte inferior también el texto íntegro de la convocatoria, y ahí se establece en cualquier especialidad o área de actividad artísticas incluidas, pero no limitadas, a artes audiovisuales, artes escénicas, artes plásticas y visuales, música y musicología, museología y conservación del patrimonio y gestión cultural. Pero como veréis, por ejemplo, Germán hizo literatura, que no está como realmente como muy dentro de cualquiera de estas. Mientras tengáis un proyecto que vosotros justifiquéis correctamente que tiene un componente artístico, se puede considerar. Sandra dice, buenas tardes, ¿me podéis informar sobre el nivel de inglés recomendado para poder acceder? Gracias. Pues mira, Sandra, es que depende mucho de lo que quieras hacer, ¿vale? Si vas a matricularte en algunas asignaturas, es muy posible que la institución de destino te digan ellos que tienes que presentar algún tipo de nivel de examen de inglés para demostrar que tienes un nivel determinado. Si vas a hacer investigación independiente o a lo mejor pues eso, en danza, ponte, pues a lo mejor necesitas un nivel inferior. Entonces, lo lógico es que tengas un nivel suficiente como para entenderte en Estados Unidos. Eso sería aproximadamente un B2 del sistema europeo, ¿vale? Que seas capaz de comunicarte, hacerte entender y de entender lo que te dicen. Luego, a partir de ahí, si quieres matricularte en clases, pues tienes que ser capaz de entender las explicaciones en inglés, ¿vale? Pero aproximadamente de un B2 para arriba. También he de decirte, Sandra, que durante las entrevistas de aquellos que son preseleccionados, hay una parte que puede ser en inglés. Normalmente una sección, una parte de ellos, de estas conversaciones con los solicitantes se mantiene en inglés porque, de nuevo, aparte ya de los requisitos institucionales que haya en función de lo que quieras hacer, pues es importante que se sepa que vas a tener que vas a aprovechar de tu estancia, que vas a poder comunicarte, que vas a estar a gusto, que te vas a poder instalar de forma adecuada y vas a poder, bueno, transmitir bien qué es lo que quieres, ¿no? Evelyn pregunta, el disfrute de la beca dice que es en septiembre. Pues ¿sería posible si el programa empieza en octubre? Sí, por supuesto. Lo que dice la convocatoria es que las becas, las estancias tienen que empezar a partir de junio de 2022 y terminar no más tarde de diciembre de 2023. ¿Vale? O sea, dentro de este margen de 18 meses más o menos, 16, podéis estar entre 6 y 12 meses el tiempo que queráis, empezando cuando os venga bien realmente. Hay otra pregunta que dice, mi plan sería hacer una investigación independiente que me gustaría dividir, por un lado, hacer un internship, o sea, unas prácticas, en una institución de referencia mundial en mi disciplina y que tiene su sede en Nueva York. Y por otro lado, quisiera llevar a cabo un proyecto artístico con un componente investigativo. ¿Es esto posible? Sobre todo la cuestión del internship. Bueno, comentaba antes Victoria que eso va a depender de más bien quién sea tu institución de vinculación en Estados Unidos. También aclararte que aunque tú vayas a realizar un
un estudio independiente, una investigación independiente, tienes que tener una afiliación con algún tipo de centro donde tú estés vinculada, digamos, la mayor parte de tu tiempo y que tengas pues, una persona que ejerza un poco como de tutor o supervisor de tu investigación. Muchos de los centros donde se realizan esos también pueden ayudar en el caso de que en tu categoría, digamos, de visado por la institución a la que vayas a ir, pueden también asesorar mucho dónde es un buen sitio para que realices unas prácticas en el caso de que tengas acceso a ella. En todo caso, lo que tienes que hacer es conseguir una carta de invitación de estas instituciones diciendo en qué va a consistir tu estancia, a qué vas a dedicar tu tiempo, el tiempo, las fechas en las que vas a estar y qué recursos ponen a tu disposición. Y en su caso, si tienes que pagar algún tipo de tasas por la colaboración que realices con ellos, ¿vale? Ya con esto vamos centrando lo que quieres hacer y si realmente cumples requisitos. En cualquier caso, si parece que tienes en mente ya un sitio concreto, quizás es mejor que nos escribas directamente a través de asesoría académica, ¿vale? Explicando cuál es tu proyecto, dándonos más datos concretos de disciplina, de lo que quieres hacer, de dónde quieres hacerlo, para que podamos orientarte mejor personalmente. Habéis dicho que es posible acceder a la beca sin tener esto. Perdón, Alberto, ¿ibas a decir algo? Sí, no, iba a leer yo ahora lo leo. Habéis dicho que es posible acceder a la beca sin tener estudios reglados. Ese es mi caso. Por motivos personales tuve que abandonar hace años mis estudios universitarios. Sin embargo, he desarrollado una buena carrera dentro del campo de la producción de artes escénicas, fácilmente demostrable. ¿Hasta qué punto puede jugar en mi contra competir contra candidatos que tienen en su haber una titulación oficial? No, aquí cada uno aporta lo que tiene. No buscamos en absoluto que todos nuestros candidatos tengan una titulación académica o que no. O sea, lo que no lo exigimos para nada. Y además en el campo de las artes somos conscientes de que hay casos como el que nos comentas, que se han labrado su carrera artística o profesional sin necesidad de realizar estudios reglados, con lo cual eso no va a suponer un obstáculo. Tú lo que tienes que hacer es presentar tus credenciales, igual que un titulado oficial presentará las suyas, pero no va a haber ningún tipo de sesgo a favor o en contra de esto. Además, si puedo añadir una cosa, es que en España estamos muy acostumbrados a que nos pidan título D, pero Fulbright funciona mucho como otras instituciones en los Estados Unidos, que lo que buscan es más que un currículum, buscan también un perfil de persona, una personalidad, unas ganas. Entonces, también centrados en eso. Es genial que tengáis una experiencia que apoye y que demuestre que os pueden dar esta beca, pero no dejéis de lado que pues, lo que os hace únicos, lo que os motiva, vuestras pasiones y lo que realmente os puede llevar lejos, que eso es muy importante también. La voz de la experiencia. Sí, a ver, Julián pregunta, ¿qué experiencias previas han existido dentro de la disciplina de música por becados Fulbright? Me interesa mucho el campo de la producción musical, pero no tengo muy claro que existan muchos sitios con reglados a nivel universitario en esta disciplina. Pues mira, la verdad es que hemos tenido muchísimos becarios en el campo de la música que han hecho de todo, desde investigación a, digamos, prácticas en instituciones musicales. Algunos han hecho programas de conservatory o de certificate o diplomas, o luego ya hay algunos que han hecho máster, que esta beca no está tan pensada para ese perfil. Pero yo te sugeriría que entraras en www.fulbright.es, en la página de entrada de Fulbright, y en la parte inferior izquierda, donde pone que quieres estudiar en Estados Unidos, pinchas sobre ello y te lleva a un pequeño formulario en el que puedes poner lo que te interesa, o sea, cuáles son tus objetivos, lo que estás buscando, y desde asesoría académica te van a mandar información concreta sobre el área musical, de producción musical, por donde puedes empezar a buscar. ¿Vale? Te pueden ayudar mucho a centrar el tema.
Hola, en mi caso soy profesor de artes visuales y realicé mis estudios en Argentina. Soy gallego retornado y quería continuar mi formación y producción artística aquí en España. Me compartieron esta posibilidad y me genera mucha ilusión. No sé si podré con los plazos para esta convocatoria, ya que hace poco llegué a España, así que espero se repita. Mi especialidad es el grabado, calcografía, xilografía, litografía, etcétera, y la escultura. Pues sí, a ver, es verdad que hay que preparar los materiales. Yo no dejaría de intentarlo porque si finalmente no te diera tiempo, creo que todos aprendemos un poco de las convocatorias que vamos pasando. Yo te animaría a que lo intentaras y siempre tienes la opción, espero que siga saliendo tan bien como este año, de tener la oportunidad de solicitarla el año que viene. Pero bueno, creo que es un buen ejercicio práctico intentar completarla. Es verdad que tienes que pues eso, localizar instituciones, conseguir contactar con ellos y que te reciban de alguna manera cuando vayas a ir, pero se puede hacer. Entonces, bueno, yo intentaría formularlo esta vez y siempre tienes la opción de dejarlo para otro año si no te diera tiempo. Sí, nuestra idea es seguir convocando este programa durante muchos años más, pero bueno, también todo depende de las circunstancias y bueno, pues este año seguro que ha salido. Las próximas siempre son un poco siempre puede haber algo que evite que salga, esperemos que no. Pero como dice Sara, de todos modos vas a aprender del trabajo intelectual que te va a suponer centrar los objetivos para preparar la solicitud, te va a venir bien para otras muchas cosas. Espectador anónimo nos pregunta, en el caso de trasladarse durante la estancia con familiares, ¿hay alguna facilidad con el visado para ellos? Sí, la hay. De hecho, igual que el becario, digamos, el titular, recibiría un visado J, sus familiares recibirían un J2, pero familiares queda definido como cónyuge, donde tiene que existir un matrimonio legal, ya que a nivel federal la pareja de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos no se reconoce legalmente, por lo que tendría que existir un matrimonio. Y también para hijos menores, o sea, menores de 21, creo recordar, pero desde luego que sean dependientes del becario. También podrían ir con su J2. Una vez empezamos los procesos digamos, de documentación y definición de vuestra estancia, es algo que bueno, trabajamos juntos porque, como decía antes Victoria, por supuesto el visado puede realizarse y además no tiene ningún coste, para los familiares tampoco, pero sí que es verdad que para aquellas personas que nos acompañen tenemos que poder justificar, disponer de los fondos necesarios para que se puedan mantener allí, por lo que hay que aportar pues, un certificado bancario, digamos, donde en función del sitio donde vais se hace un estudio de coste de la vida. Parece mucho ahora, pero lo hacemos muy a menudo y afortunadamente muchos becarios van también con sus familias. Hay una pregunta para Germán que dice, ¿fue muy complicado conseguir la carta de admisión o invitación? Sé que aún queda bastante tiempo, pero es algo que me preocupa. Pues tiene muchas capas la pregunta, porque justo yo había presentado además un proyecto y el proyecto no cambió, pero en último momento tuve que cambiar la institución de destino porque, bueno, me dejaron un poco tirado, que no es lo normal, pero bueno, por alguna razón no pudieron contestar a mi correo y tuve que cambiar antes de perder el plazo. No es difícil en general conseguir una carta de invitación, sobre todo si presentas unas buenas credenciales y a nivel también personal, como dije antes, no solo un currículum, sino unas ganas, un buen proyecto. Al final, lo que le tenéis que presentar a la universidad es casi lo mismo que le tenéis que presentar a Fulbright, que es un proyecto que queráis realizar o lo que sea. En el caso de un curso, no es necesaria una carta de invitación, si no me equivoco, sino una carta de admisión conforme vais a cursar. Pero sí, en el caso de investigación es una carta de invitación, pues normalmente
es fácil contactar con los, si buscáis en las webs de las universidades, tenéis los responsables y los datos de contacto por departamento y les podéis escribir. He puesto ahí además que tenéis, hay una opción en Skype para contratar un servicio muy barato, creo que son 2 euros o 3 al mes, y podéis llamar a Estados Unidos, con lo cual si no os contestan o algo podéis llamar y dejar aunque sea un mensaje de voz y que os contesten. Es sencillo. Lo que sí aseguraos de que es el formato que se pide, que incluya X datos. Para eso le podéis preguntar a Sara, a Victoria y no sé si va a estar Verónica también encargándose de este. Le podéis preguntar a ellas si hay algo que necesite poner expresamente en la carta de recomendación y generalmente ninguno de los que fuimos nos hemos encontrado con problema para obtenerla. A ver, sí, como ampliación a lo que está diciendo Germán, la carta ideal incluye unos datos muy concretos, como fechas exactas de vuestra estancia, del día en concreto en el que empiezan y cuándo terminan, que a veces no siempre se consiguen, a veces pues, se queda un poco más, o se modifican, o se queda simplemente el mes y el año, etcétera. Pero que desde luego antes, en caso de ser elegidos y empezar vuestra documentación, pues una a una esas cartas se examinan y se mira qué tipo de información concreta es necesario. Pero pensad que obviamente estas cartas tienen que identificaros claramente como la persona que ha solicitado tener una vinculación con esa institución y que está respondiendo a eso y que están contentos de invitaros a que estéis allí, ¿no? Por otro lado, pues normalmente vosotros les habéis escrito explicando por qué es importante o por qué queréis ir ahí, cómo eso de alguna manera casa con vuestra investigación, y normalmente esas cartas suelen incluir también eso y suele estar firmada a veces por una persona en un título más administrativo, pero suele estar firmada por esa persona en concreto, ese profesor, ese formador que habéis contactado vosotros para decirles, bueno, he leído que das esta clase o eres parte de este programa, me gustaría mucho bajo tu supervisión realizar este estudio, etc. Hay muchos... Perdón. No, todos los otros aspectos más al detalle, como hablábamos antes, qué tipo de categoría de visado aceptan, etcétera, a lo mejor es más complicado incluir en esa carta en una primera toma de contacto, pero cuando sea necesario, desde luego, os lo iremos pidiendo para que lo reclaméis y amplíen la información en ese escrito. Tenemos otra pregunta que por una parte se refiere a la carta de invitación, que ya acabamos de contestar, pero también pregunta que quiere realizar un proyecto de investigación en artes plásticas, siendo los 10.000 euros dispensados para tasas y matriculaciones, ¿cómo justificas los gastos que se puedan derivar? A ver, si se trata de gastos de matrícula y tasas, es la institución de Estados Unidos la que directamente nos factura a Fulbright y nosotros pagamos directamente a la institución de Estados Unidos. ¿Vale? Esto nosotros les escribimos una carta una vez que ya estáis seleccionados. Como tenemos la carta de invitación, nos ponemos en contacto con ellos y le damos las indicaciones de cómo tienen que facturar y cómo vamos a hacer los pagos, etc. ¿Vale? Luego, si aparte del dinero de matrícula y tasas quedan otros fondos que se pueden utilizar pues, para materiales relacionados con las clases, para matricularse en congresos o conferencias, para hacer fotocopias de temas de investigación, ¿vale? Hay una serie de proyectos que se pueden aprobar sin problemas, entonces eso nos tenéis que mandar la propuesta de gasto, explicar por qué se relaciona con vuestro proyecto y por qué debe estar cubierto por estos gastos. Nosotros en ese caso lo aprobamos y os reembolsamos los gastos que hayáis realizado con el siguiente pago del estipendio. ¿Vale? De nuevo, no os preocupéis porque en las jornadas de preparación que hacemos antes de vuestro viaje a Estados Unidos, no solamente os ofrecemos una descripción bastante detallada de qué se
que se contempla como un gasto de proyecto, sino que también incluso hacemos normalmente una pequeña sesión administrativa para que sepáis cómo mandarnos las facturas, cómo hacer un cuadro de gastos, etc. Y luego siempre puede surgir algo donde se crea alguna duda en concreto. Esto podría ser un gasto de proyecto donde, como decíamos desde el principio, nosotros estamos siempre en contacto. O sea que no sería la primera vez que antes de, no sé, cometer un gasto, vosotros escribáis preguntando contándonos el plan que tengáis y si esto se puede considerar y qué necesitamos para hacer ese reembolso de un gasto de proyecto, ¿de acuerdo? O sea que tenemos muchas oportunidades para aclarar en qué consiste esta partida. De momento creo que no hay más preguntas. Aprovechad si tenéis alguna más antes de que demos por finalizada la sesión. De todos modos, recordaros que en la página de esta convocatoria, en fulbright.es, vamos a colgar tanto el PowerPoint para que podáis acceder a todos los enlaces, como la grabación de esta sesión. En cuanto la editemos, puede que tarde un par de días, pero estará enseguida. Y también, si tenéis más dudas, vamos a tener 2 sesiones más, el día 22 de febrero y el día, ya a principios de marzo, no me acuerdo exactamente qué día, ¿vale? Pero está todo en la página web indicado por si queréis revisar cualquier información. Muy bien, pues quiero dar las gracias por supuesto, a Víctor y a Sara, que siempre hacen unas presentaciones fantásticas. En este caso especial a Germán por habernos contado un poco su experiencia y sobre todo eso que es él el que transmite cómo se vive en Boston en este caso. Yo tuve mi beca en Boston y la verdad es que fue hace 26 años, 27, y todavía me acuerdo. Y Fulbright, como ha dicho Germán, hay un antes y un después de la beca. O sea que animaros, con esto empezamos y con esto quiero terminar. Animaros porque merece la pena. Muchísimas gracias a todos y hasta otra. Muchas gracias. Adiós.